Durante los últimos años del reinado de David, él acumuló un gran tesoro de oro, plata, bronce y hierro para construir una casa para el Señor en el monte Moria. Esta casa sería llamada el Templo y debía ser muy hermosa, el más hermoso y rico edificio que hubiera en esas tierras. David había deseado mucho construir esta casa mientras él era rey de Israel, pero Dios le dijo: Tú has sido un guerrero y has peleado en muchas batallas y derramado mucha sangre. Mi casa será construida por un hombre de paz. Cuando tú mueras, tu hijo Salomón reinará, y él vivirá en paz y construirá mi casa. De modo que David acumuló una gran cantidad de cosas preciosas para el templo, y también piedra y madera de cedro para usarse en el edificio. Y David le dijo a Salomón, su hijo: Dios ha prometido que mientras tú seas rey, habrá descanso y paz en nuestras tierras, y el Señor estará contigo, y tú construirás una casa en la cual Dios vivirá entre su pueblo. Pero David tenía otros hijos que eran mayores que Salomón, y uno de ellos, cuyo nombre era Adonías, urdió un plan para convertirse en rey. David era ya muy anciano y ya no podía salir de su palacio y ser visto entre la gente. Adonías reunió a sus amigos, y entre ellos estaba Joab, el general del ejército, y Abiatar, uno de los dos sumos sacerdotes. Ellos se reunieron en un lugar fuera del muro e hicieron una gran fiesta, y estaban por coronar a Adonías como rey cuando David, que estaba en el palacio, se enteró. Aunque ya era viejo y débil, seguía siendo sabio. Él dijo: Coronemos ya mismo a Salomón como rey, y así terminaremos con los planes de estos hombres. De modo que, siguiendo las órdenes de David, buscaron la mula que nadie más que el rey podía montar, y lo sentaron a Salomón sobre ella, y los guardias del rey, y los nobles y los sacerdotes, llevaron al joven Salomón al valle de Gihón, al sur de la ciudad. Y Sadoc, el sacerdote, tomó del tabernáculo el cuerno lleno de óleo sagrado, el que era usado para consagrar o derramar óleo en la cabeza de los sacerdotes cuando eran elegidos para su misión. Él derramó óleo de este cuerno sobre la cabeza de Salomón, y luego los sacerdotes hicieron sonar las trompetas, y toda la gente gritó: «Dios salve al rey Salomón». Durante todo este tiempo, Adonías y Joab, con sus amigos, no estaban lejos de allí, sino casi en el mismo valle, festejando y tratando de hacer rey a Adonías. Escucharon el son de las trompetas y los gritos de la gente, y Joab dijo: «¿Cuál es la causa de todo ese alboroto y algarabía?». Un momento después, Jonatán, el hijo de Abiatar, llegó corriendo y le dijo a los hombres que estaban festejando: «Nuestro rey David ha hecho rey a Salomón, y él acaba de ser ungido en Gihón, y todos los príncipes y los jefes del ejército están con él, y la gente está gritando: Dios salve al rey Salomón». Y David ha enviado desde su lecho un mensaje para Salomón diciendo: «Que el Señor haga tu nombre más grande aún que lo que ha sido el mío. Bendito sea el Señor, que me ha dado un hijo que se sentará hoy en mi trono». Cuando Adonías y sus amigos escucharon esto, se llenaron de temor. Todos fueron para sus casas, con la excepción de Adonías. Él se apresuró a dirigirse hacia el altar del Señor y se arrodilló ante él, y tomó los cuernos que estaban a sus costados. Este era un lugar sagrado, y él esperaba que en ese lugar Salomón tuviera misericordia de él. Y Salomón dijo: «Si Adonías obra bien, y me es fiel a mí que soy el rey de Israel, no sufrirá ningún daño, pero si actúa mal, morirá». Entonces Adonías fue y se inclinó ante el rey Salomón, prometiendo obedecerlo. Y Salomón dijo: «Vete a tu casa». Poco tiempo después de que esto sucediera, David envió a buscar a Salomón, y desde su lecho le dio sus últimos consejos. Y poco después David murió, ya anciano, habiendo reinado durante 40 años, 7 sobre la tribu de Judá en Hebrón, y 33 sobre todo Israel en Jerusalén. Fue sepultado con grandes honores en el monte Sión, y su tumba permaneció en pie durante muchos años.
La gran obra del reinado de Salomón fue la construcción de la casa de Dios. Se la llamaba generalmente el templo. Fue construido en el monte Moria, uno de los cerros de Jerusalén. El rey David había hecho provisiones para él, reuniendo grandes cantidades de plata, piedra y madera de cedro. Las paredes fueron hechas de piedra y el techo de cedro. Salomón tenía grandes barcos que visitaban otras tierras y traían piedras preciosas y finas maderas para la construcción. 7 años se emplearon para levantar el templo, y fue dedicado a la adoración de Dios con hermosas ceremonias en las cuales Salomón tomó parte con sus togas ceremoniales. Salomón fue verdaderamente un gran rey, y se decía también que era el hombre más sabio del mundo. Escribió muchas de las palabras de sabiduría del libro de los Proverbios y muchas más que se han perdido.